Entonces, lo que te decía, el primero es que el rango de la sucesión es infinito. eh, y si te consideras un punto de acumulación del rango, entonces había que probar que existía una subsucesión convergente a ese puntito. ¿Sale? Entonces el x0, por hipótesis, lo están metiendo dentro, está dentro de los puntos de acumulación de A, donde A es el rango de la sucesión. Y sabemos que es infinito. Y este es infinito. Entonces, si se acuerdan que un punto fuera de acumulación, lo que va a querer decir es que unas bolitas huecas siempre intersectan al conjunto, ¿vale? Entonces vamos a construir la subsucesión de la siguiente manera. Para cada natural, nos consideramos la bolita de radio 1 sobre n, centrada en x0. Y por hipótesis, como el x0 es un punto de acumulación, pues debe de existir aquí intersección con el conjunto A, ¿vale? Donde el conjunto A es el rango. O sea, eso quiere decir que existe un índice xn, vamos a hacerlo primero para 1, ¿no? xn1, que está en A, intersección la bolita de radio 1, centrada en x0, en el centro. ¿Sale? Y entonces ese era su xn1. Va. Luego lo que tienen que hacer es, pues me voy a fijar en A menos, bueno, no así menos, ahorita digo bien qué onda. Ahora agarro la bolita de radio, un medio. Ahora esto es un medio. Y de nuevo debo de poder encontrar a alguien que esté en A intersección la bolita de radio un medio. Pero tengo que tener cuidado de que quiero hacer una subsucesión, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, la sucesión va a ser x1, x2, hasta xn1. Y luego ya es lo que sigue para adelante, ¿no? Entonces quisiera asegurar que hacia adelante hay 1 en esta bolita. Entonces lo que vamos a hacer sí es en realidad fijarnos en la siguiente cosa. Si al conjunto A le quito el x1, el x2, hasta el x n1, pues esto va a seguir siendo infinito. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque a un conjunto infinito le quité una cantidad finita. Entonces esto sigue siendo infinito y el x0 sigue viviendo en la acumulación de este conjunto. Vamos a llamarlo esto A1, para que no tengan que escribir todo. El x0 sigue viviendo en la acumulación, porque si no viviera en la acumulación de este conjunto, eso quiere decir que realmente ese puntito iba a ser como aislado. ¿Sale? Ahorita si alguien no ve eso bien claro, lo justifico. Pero bueno, entonces el x0 va a vivir en la acumulación de este conjunto que le quité. Y ahora sí, pues como todos los x que están hacia adelante deben de vivir en esto. Digo, sí puede ser que haya coincidido con alguno de estos, pero al menos sé que hay algunos que todavía siguen viviendo aquí. Entonces yo sé que puedo encontrar un x sub n2 que vive en el A1, intersectado con la bolita de radio en medio, centrada en x0 sin el centro. Entonces ahí es donde estamos utilizando básicamente la hipótesis de que es infinito el conjunto. Como que para que pueda asegurar que si quito algunos puntitos, de todas maneras mi rango sigue siendo infinito y entonces todavía puedo seguir agarrando más adelante de alguien, ¿no? Y así le tienen que ir haciendo. Luego definen A2 como pues el A1 menos estos puntitos, el X1, el XN2, el XN1 hasta XN, ¿N qué? N2. ¿Sale?
De nuevo, este sigue siendo infinito. Y por las mismas razones de hace ratito, el x0 debe de seguir viviendo en la acumulación de este conjunto y entonces ahora se toman el x n sub 3 que vive en el a sub 2 intersección la bolita de radio un tercio, centrada en x0 menos el centro. Entonces, bueno, esta parte de ese inciso es básicamente hacer la construcción de la subsucesión. Y esto sí va a ser subsucesión justamente porque al estarle quitando todos los anteriores, pues de veras los índices van creciendo. Y, y entonces sí tengo una subsucesión. Y fíjense que las distancias entre cada uno de estos vectorcitos se están haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Esto es más pequeño que uno entre K. Entonces, como esto se va hacia cero, esto también se va a ir hacia cero y eso nos implica la convergencia de la subsucesión. ¿Sale? Pues así se hacía el inciso A. Y el inciso B dice, si la sucesión converge a x0, entonces x0 es el único punto de acumulación. Justamente es como una aplicación de este inciso A. Supongan que tienen y0, un punto de acumulación del conjunto A, que es el rango de esta sucesión que es convergente. Por lo que acabamos de, bueno, habría dos casos estrictamente. Caso 1, el A es finito. Y el caso 2, A es infinito. En el caso 1, que A sea finito, justamente tendríamos una sucesión convergente donde su rango es finito. O sea, eso quiere decir que cuando se fijan en los puntos representados en el Rn, realmente hay una cosa finita. ¿Sale? En este caso, lo que debe de pasar es que la sucesión se vuelve. Bueno, de hecho, no, creo que más bien la hipótesis del A infinito es para el inciso B, ¿verdad? También. Sí, olvídense de esto. Es que en este caso la acumulación va a ser vacía. Y entonces no tiene mucho sentido decir lo de cosas de la acumulación. Más bien como que la hipótesis de que A es infinito es una hipótesis que tienen en ambos incisos. Entonces sí, en realidad solo estoy en el caso 2. Y entonces A es infinito. Y entonces justo voy a hacer la aplicación del inciso A. Si tengo Y un punto de acumulación del rango infinito de una sucesión, entonces yo sé que existe una subsucesión. ¿Sale? Subsucesión de la sucesión completa que converge a Y0, ¿no? Bueno, XNK convergente a Y0. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una sucesión convergente? Cualquier subsucesión debe de converger al mismo valor límite, ¿sale? Entonces, como xn converge a x0, esto implica que también esta subsucesión en particular debe de converger a x0. Pero pues si yo tengo dos sucesiones convergentes a un valor, el valor tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces esto implica que y0 es igual a x0. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Tomamos un punto en la acumulación y demostramos que era en realidad el punto x0. ¿Sale? ¿Dudas de esto? O sea, realmente el inciso B es una aplicación del inciso A. Y el inciso A, pues si hay que hacerlo un poquito con cuidado, es lo de la construcción de la subsucesión, ¿no? Que pues se hace de esta forma medio clásica. Creo que sí había un ejercicio que probamos en algún momento que era algo es un punto de acumulación, sí, solo sí existe una sucesión convergente hacia ese punto donde la sucesión
vive en el conjunto. Entonces, bueno, aquí nada más es como estar cuidando un poco que el conjunto, que es el rango, es un poco diferente a hablar de la sucesión. La sucesión es como las posiciones y los puntitos, y el rango es básicamente nada más cómo están los puntos ahí puestos en el espacio, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas, porque pues sí queríamos una subsucesión, pero el rango como que se olvida del orden, ¿no? De los puntitos. Nada más se queda con el conjunto. Pues por eso hay que hacer estas cosas cuidadosas. ¿Dudas de esto? Ah, alguien está tratando de entrar y no lo... Se me olvida, es que es más fácil cuando hay dos personas. Bueno. Va, para el 2, pues no sé. O sea, les recomendaría que vean de nuevo el video que hizo de la ayudantía con este Mauricio, ¿no? Porque ese 2 sí lo hicieron, estoy seguro. ¿Alguien se acuerda si sí lo hicieron? Sí, de hecho creo que está por ahí hecho. Ok, bueno. Sí, ese estoy seguro que Mauricio lo resolvió porque le dije que lo resolviera. Entonces, bueno, el 2 lo pueden ver en un video con Mauricio. Y déjenme ver ahora de los otros. El 3 yo lo hice. La manera fácil de hacerlo era utilizar la caracterización de continuidad, pero con abiertos. Y si se acuerdan cuando yo lo hice, si es que estuvo alguien en esa, pues eso es lo que realmente demostré, ¿no? Que como que esto del problema 3 para cerrados era equivalente a si ponía abiertos, ¿no? Entonces esa era como la manera fácil de demostrarlo. Porque si lo hacen con épsilons y deltas o cosas así, era más latoso. Entonces, bueno, esa era la idea, probar que este problema de esta condición con cerrados era equivalente a la condición con abiertos, que sí dentro de los videos está la demostración de que eso implicaba continuidad. Y el 4. El 4, pues no estoy seguro si lo hicieron con Andrés. Él estuvo viendo esos ejercicios, pero lo que sí es justamente dentro de los teoremas fuertes está el siguiente resultado. Decía un teorema fuerte la siguiente cosa, que si tú tenías una función sobre cierto subconjunto que fuera continua y te tomas un subconjunto de este conjunto que será cerrado y acotado, entonces la imagen también iba a ser cerrada y acotada. Eso decía un teorema fuerte. Sí, sí se acuerdan de ese teorema fuerte. Sí, creo que está en uno de los videos de YouTube. Ajá, sí, justo ya lo demostré en uno de los videos. Entonces hay que aplicar ese teorema, este de teoremita a esto, ¿va? Entonces, ya ahora sí, el problema 4, ¿cómo salía? Pues lo que tenían que hacer es la siguiente cosa. Ustedes, realmente lo que está pasando es la siguiente cosa. Tienen el Rn, tienen acá la función f, luego tienen el Rm, acá tienen metido el subconjunto A, que es cerrado y acotado, y saben que es continua, ¿no? La f. Ajá. Y entonces luego lo que hay que hacer acá es llegar hasta R con la función norma, ¿vale? Con la función norma pueden llegar hasta R, ¿no? Y entonces se fijan en esta composición, vamos a llamarla F grandota. Va a ser F y luego le aplican la norma. Que pues de manera así como, ¿cuál es la regla de correspondencia? Pues es la norma de F de X, ¿no? Entonces, en alguna ayudantía, si no mal recuerdo, yo probé que la norma era continua. ¿Sale? Cualquier norma de Rn.
bueno, no cualquier norma, la norma euclidiana. Entonces, como estamos componiendo funciones continuas, y también ya está demostrado que composición de funciones continuas en este sentido de espacios más arbitrarios te da continua también, pues esto de aquí, f es continua por ser composición de continuas. Y ustedes podían usar eso sin demostrarlo, ¿no? Lo de que la norma era continua, por ser composición de continuas. Sale. Entonces, como la f es una función continua, pues voy a aplicar el teoremita, la f grandota. Justo cuando aplico la función f grandota al conjunto A, y este teorema lo que me va a decir es que f de A, que es un subconjunto de los reales, es cerrado y acotado. ¿Sale? Y aquí, pues lo que tenían que usar, que según yo sí mencioné en algún momento, pero bueno, lo podían usar. Todo subconjunto que sea cerrado y acotado de los reales tiene su mínimo. Sí, sí lo mencioné, porque justo está también mencionado en este video. Tiene su mínimo y su máximo. O sea, cuando nos fijamos en el conjunto, que es f de A, pues por ahí debe de estar regado. Pero debe de tener su ínfimo y su supremo, deben de estar, bueno, de que es cerrado y acotado, pues como es acotado, tiene su supremo tanto hacia arriba y tiene su ínfimo tanto hacia abajo, pero por esto de que es cerrado, debe de pasar a fuerzas que, que se alcanza en algún momento ese ínfimo y ese supremo. Y entonces, pues ya este alfa, que es el ínfimo del conjunto FDA, debe de ser, eh, debe de pasar esto, que existe alguien en el conjunto que te da ese ínfimo, ¿no? Pero los de este conjunto, pues, ¿qué son? Pues son f's, módulos de f de alguien, ¿no? Entonces debe de existir un x0, tal que f de x0 te da este alfa, y también para el supremo. Existe el f de x1 que te da el supremo. Y pues ya, como son ínfimos y supremos, se va a cumplir ahora sí lo que quieres. Para todo x que está en A, justamente cuando te fijas en el valor absoluto de f de x, pues eso es un punto que vive en la imagen de este grandote, pero como el alfa y el beta son el ínfimo y el supremo, pues debe de ocurrir esto, que f de x es menor o igual que el supremo, o sea, f de x1, y es mayor o igual que el ínfimo, f de x0. Y entonces ya tenemos lo que queríamos, ¿no? ¿Sale? Creo que este no lo hicieron, el 4 no lo hicieron. Pero bueno, es era como de estos de utilizar el teorema fuerte en esta forma que les acabo de decir, ¿no? Componen la f chiquita con la función módulo o norma. Eso es una función continua. Cuando se fijan en la imagen de eso, pues justo te debe dar un conjunto cerrado y acotado por el teorema. Y ya un conjunto que es cerrado y acotado en los reales, sí debe de tener esta propiedad de que su ínfimo y su supremo se alcanzan para algún valor dentro del conjunto. Y pues ya nada más es reescribir eso en términos de que f de A justamente es el conjunto de las normas de las evaluaciones de f. ¿Ok? Entonces así salía. Es una aplicación de como el teorema fuerte. Nada más que en ese video justamente yo decía, como que aquí ya no podemos hablar del teorema fuerte de que una función continua alcanza su máximo y su mínimo.
porque ya en R2 o R3 o así cualquiera ya no existe una noción de orden, ¿no? O sea, ya no es como que hay un vector más grande que otro. Pero lo que sí puedes hacer es que la imagen de un cerrado y acotado, pues te va a dar otro cerrado y acotado, y entonces si luego compones con algo que es continuo hacia los reales, sí te va a dar una cosa que sí tiene su máximo y su mínimo, ¿no? ¿Ok? Entonces creo que hicieron una cosa medio parecida que con este Andrés, que era, si tenías un punto y un conjunto cerrado y acotado, la función distancia, bueno, se lograba alcanzar la distancia del punto hacia el conjunto, ¿no? Que eso no es cierto en general para una cosa que sea, por ejemplo, un conjunto abierto o un conjunto así per se, ¿no? Pero si era cerrado y acotado, sí. Por ahí vi que alguien dijo que cerrado y acotado implica que es compacto, sí, aunque no lo necesitaban, ¿no? Para esta demostración, con ese teorema fuerte que ya se podía demostrar. Eh, entonces tienen, pues, o sea, la afirmación esta de que una cosa que sea cerrada y acotada tiene su mínimo y su máximo dentro de los reales, no sé si sí la hicimos, pero no es muy difícil. Si tú ya tienes, digamos, voy a hacerlo en general. Supón que B es un conjunto cerrado y acotado, pero pues en R, ¿no? Solo en los reales. Entonces, si es cerrado y acotado, pues de que sea acotado, debe de pasar con el axioma del supremo y del ínfimo, pues que existe alfa el ínfimo de, por aquí digamos está el B, el ínfimo de B, y beta el supremo, ¿sale? Nada más de que está acotado. Entonces considérate esos. Tienes alfa y tienes beta. Por cosas de cálculo 1 se sabe que hay una sucesión convergente al ínfimo y al supremo dentro del conjunto, ¿no? Entonces así le puedes hacer. Existe xn sucesión real, tal que la xn converge hacia el alfa. Y también esos del ínfimo, y también existía una sucesión yn metida en B, tal que converge al supremo. Y entonces con lo que ya hemos estado haciendo, si nosotros tenemos una sucesión convergente dentro de un conjunto cerrado, debe de pasar. Aquí es donde utilizamos que B cerrado. Como B es cerrado y ya tenemos dos sucesiones que convergen a dos cosas, pues lo que debe de pasar es que tanto el alfa como el beta viven en el conjunto B. ¿Sale? Entonces, pues ya, con eso está demostrado que si tienes un conjunto cerrado y acotado, su ínfimo y su supremo son puntos del conjunto. ¿Ok? Bueno, pero ustedes lo podían usar sin demostrar. O sea, si me decían, le voy a decir a los ayudantes que revisen que si en algún momento ustedes dijeron, como ya tengo que f de grandota de A es un conjunto cerrado y acotado de los reales, entonces el supremo y el ínfimo se alcanzan para algún valor, pues ese paso está bien. No tenían que hacer esta justificación. Pero bueno, ahí está la justificación de por qué una cosa que sea cerrada y acotada, si su ínfimo y su supremo viven en el conjunto. Ok, bueno, ¿dudas? No, profe, todo bien. Ok. Realmente tanto el problema 3 como el 4 eran medio rápidos si utilizaban los resultados adecuados. ¿Sale? Que pues al final son resultados que han estado subiéndose en los videos. Entonces, bueno. Sí, me dijo Andrés, ahí se quedó un video pendiente que nunca se subió por ocupaciones del otro ayudante, que creo que no han conocido. Pero bueno, ahí se supone venían las cosas de compactos, pero en realidad casi no necesitan saber nada de compactos más que los resultados estos de que cerrado y acotado es equivalente a compacto. Pero en realidad solo utilizamos en los resultados de como que cerrado y acotado, entonces
Pues bueno, ya después no sé si sí va a ser necesario tener esa caracterización porque una cosa de compacto es una noción más general topológica que tiene que ver con cubiertas, abiertas y cosas así. Entonces, bueno, sí es importante saberla, pero y pues supongo es medio saber la demostración, pero no es tan complicado. Luego en análisis 1 van a ver teoremas más generales de cuándo sí es algo compacto en un espacio métrico y son condiciones un poco más raras. Se llaman que sean totalmente acotados y completos los conjuntos. Entonces, bueno, para la gente que lleve análisis 1, según yo sí tienen que ver esos teoremas en algún momento. En el caso de los reales, en eso de totalmente acotado y acotado es equivalente, y lo de ser cerrado es equivalente a ser completo. Entonces, por eso nada más lo puedes enunciar así como una cosa es compacta si solo si es cerrado y acotado, y es como la versión de Heine-Borel, creo que se llama así el teorema. Para los reales, pero la versión chida es para espacios métricos. Pero bueno, aunque no hayan tenido ese chance de ver ese video, que esperemos sí subamos, de todas maneras, todo lo que venía en el examen sí se salía de los videos y de los ejercicios que vieron en las ayudantías, ¿no? Ahora vinieron 2 ejercicios de los que sí vimos en las ayudantías.